9:48 estamos de regreso ya en la parte final del programa. Queremos conversar con el abogado de inmigración Ángel Leal, porque es o no un tema que se aprobó o esta decisión de la negación del TPS para los venezolanos. Buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias Sheina. Entendemos que no es que se negó, sino que puede ser la interpretación de una carta del director del UCSI. Es correcto. Hoy hubo un aviso de prensa de los senadores Menéndez y Durbin avisando de que el director interino de UCSI, Kenneth Cuccinelli, les avisó que en estos momentos estaban monitoreando la situación de Venezuela. Pero creo que esa carta de Cuccinelli, que tiene fecha del 11 de julio, es importante por lo que dice y lo que no dice. Lo que no dice es que no designa a Venezuela como un país que pudiera calificar cuyos nativos para el TPS. Lo que sí dice es el motivo por el cual no lo designaron en estos momentos, que tiene que ver con el litigio federal que está actualmente pendiente, que tiene que ver con el TPS de Honduras, Haití, El Salvador, Nicaragua. Es decir, hay casos en cola, hay solicitudes en fila antes de aprobar el tema de Venezuela. Más allá de eso, ellos están molestos porque consideran que en la separación de poderes, que la rama judicial ha interferido con lo que ellos consideran que le corresponde únicamente a la rama ejecutiva, que es designar un país para TPS. Y después que ellos toman la determinación de que estos otros países no deberían de seguir siendo designados, la orden de la Corte Federal para eso, y por el momento le complica a ellos poder designar otro país para el TPS. O sea que esto tendría que ir a una discusión, como es lo que se estaba esperando, porque entendemos que en mayo se aprobó una primera parte de este proyecto, pero también que el presidente Trump podría aprobarlo unilateralmente, sin pasar por esas discusiones. Sí, y bueno, lo que él está diciendo básicamente es que el presidente Trump tiene algún temor de designar otro país hasta que quede claro que la determinación de quién califica o no para TPS, nada más que esté con la rama ejecutiva. Los venezolanos que se están enterando en este momento de esta información, ¿podrían perder las esperanzas después que la conocen, después que se da esta carta, o simplemente deberían guardar allí la paciencia y seguir esperando que se apruebe? Correcto, yo diría que es guardar la paciencia, porque igual Cuccinelli pone en la carta, el director Cuccinelli pone en la carta de que van a seguir monitoreando la situación. Yo creo que mucho tiene que ver con el resultado de ese caso federal, que tiene que ver con el TPS de estos otros países. Dependiendo de ese resultado, y si ellos consideran de que de alguna manera no se le está infringiendo en la libertad de la rama ejecutiva de decir quién califica o no para TPS, yo creo que eso va a tener mucho que ver con el futuro del TPS para los venezolanos. ¿Podría esto tomar tantas largas por ser un caso político, por ser un año electoral, por venir tantos debates entre republicanos y demócratas? ¿Podría esto quedar allí en el tapete, hablándose de eso, pero sin tomar ninguna decisión? Indiscutiblemente, porque es que está mezclado no solamente el tema inmigratorio de los venezolanos, pero el tema geopolítico de los venezolanos. Al igual, no debemos de ignorar que hay muchas personas aquí que están abogando en contra del TPS para poner más presión al régimen de Maduro en Venezuela para que haya ese cambio de gobierno al fin y lograr la transición al gobierno interino, una transición plena. Entonces también hay eso, así que, pero no creo que coincidentemente esto se anuncia un día después de la política teniendo que ver con los asilos en la frontera sur. O sea, que yo creo que hay una estrategia coordinada para frenar la inmigración en este país y lamentablemente el TPS venezolano cae en esta polémica. No, y también justamente a la administración de Donald Trump la han calificado como racista por todos los casos que tienen que ver con la migración y cómo se ha demorado también el proceso inclusive para hacerse ciudadano en los Estados Unidos. La cantidad de casos que están pendientes hablan de una demora que entorpece el sistema, sí, y eso viene directamente, pasa por un tema político también. Sí, indiscutiblemente las demoras en los procesos de los trámites de inmigración que le corresponde al director interino Cuccinelli, porque UCSI es la agencia que tiene la obligación, la responsabilidad de la administración de beneficios inmigratorios. Sin embargo, en la carta del 11 de julio, el director Cuccinelli dice que el director del Departamento de Seguridad Nacional, McClellan, le pide a él que escriba la carta.
y que después de haber consultado con los demás jefes de departamentos que tienen que ver con inmigración, tomaron esta determinación por el momento. Y es importante enfatizar por el momento. Pero aparte de las demoras en los trámites de inmigración, las políticas inmigratorias, los pronunciamientos inmigratorios, todo parece ser una estrategia coordinada para frenar la inmigración, especialmente antes de un año electoral. Estamos hablando en este momento del caso del TPS para los venezolanos, pero también otros procesos para los mismos venezolanos que no aplican por un TPS, sino un proceso de asilo quizás, o procesos de residencias por distintas vías, también podrían verse afectados en cuestión de tiempo, o en este momento el Luxis tiene el ojo puesto más en los casos venezolanos. No, realmente lo que deberían de estar haciendo, que es lo que anunciaron en un momento determinado, es que iban a citar a los casos más nuevos primero. Y eso tampoco está sucediendo. Entonces hay casos nuevos que vemos que pasan 6 meses, un año y no los citan en entrevista. Por un lado es bueno porque le da la posibilidad al solicitante de pedir el permiso de trabajo. Claro. Pero por otro lado, el solicitante que quiere reclamar a su familia desde el exterior como refugiados no tiene esa oportunidad porque no lo citan a la entrevista. También tenemos el tema de las cortes de inmigración. Hay más de 900.000 casos pendientes a nivel de corte de inmigración. Esta fue parte de la justificación por el tema fronterizo, por la política fronteriza que se anunció ayer en el registro federal. Entonces también vemos que hay casos en la Corte de Inmigración que están programados para el 21 y el 22. Imagínense. Entonces, un sistema de corte de inmigración a borde del colapso, demoras históricas con UCIS y el veremos en el TPS venezolano. Bueno, mucho tema que seguir conversando. Sí. Se nos agotó el tiempo, pero muchísimas gracias por una explicación tan clara en algo que puede sonar tan engorroso para entender. Muchísimas Gracias gracias y que pase buenas noches. y que no pierdan la esperanza porque no fue un no definitivo.